Hola, Dios te bendiga. Qué gusto poder saludarte, mi querido hermano, mi querido amigo que nos escuchas desde tu casa. Gracias por la oportunidad de poder llevarte un mensaje en este tiempo que es tan necesario recordarnos cómo manejar las situaciones que todos estamos viviendo en este momento. Hoy quiero hablarle de la historia de un hombre, de dos hombres que son opuestos. Y estos hombres nos enseñan a manejar una situación que todo mundo hoy está viviendo, es el nerviosismo. Y el tema que quiero compartirte este día es: aprende a controlar tus nervios. ¿Por qué? Porque dejar que los nervios nos controlen en un momento de alteración, de crisis, de problemas, puede ocasionar que este nerviosismo nos lleve a cometer algunas cosas que nos vamos a arrepentir. Si pudiéramos calificar este tiempo de pandemia o este tiempo que estamos viviendo con una frase, sería tiempo de nerviosismo. ¿Por qué nerviosismo? Porque, por ejemplo, no todos sabemos manejar bien las redes sociales. Y nos ponemos nerviosos cuando alguien nos dice conéctese y no sé cómo conectarme. Por ejemplo, hoy los niños están empezando ya sus clases virtuales. Los papás se ponen nerviosos, los niños se ponen nerviosos porque no saben manejar esto. Por ejemplo, nos ponemos nerviosos cuando pasa alguien por nuestro lado que no está protegido. Imagínense que un amigo viene, se te acerca y te da la mano y no tenía la mascarilla, no tenía quizás guantes, o tú no estabas preparado. Y todas estas cosas que estamos viviendo hoy nos llenan de nervios. Y sabes que cuando una persona no controla sus nervios y se altera y tiene los nervios alterados, normalmente las personas se irritan, se pelean unos con otros, se enojan fácilmente. Y una de las cosas que más hacen es alocadamente hacer decisiones. Por lo tanto, yo quiero hablarte de este hombre que en Primera de Samuel capítulo 13 la Biblia nos cuenta que fue el primer rey de Israel, Saúl. En el capítulo 13, el verso 1, quiero leer lo que pasó con este hombre que se dejó controlar de los nervios que le vinieron cuando enfrentó un desafío. Capítulo 13, verso 1 dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando reinaba el 2.º año, le pasa lo siguiente. Se entera que el enemigo viene con un ejército. Dice que era tan numeroso como la arena del mar. Y Saúl solo tiene 3,000 soldados. Y va a enfrentar un ejército muy grande con 3,000 soldados. Y esto lo puso nervioso, lo alteró. Y entonces el profeta Samuel le había dicho: espera hasta que yo llegue para pedir el respaldo de Dios. Vamos a hacer un sacrificio y después del sacrificio oramos, pedimos el respaldo y tú trabajas en la batalla con tus soldados. Entonces Saúl estaba esperando al profeta y dice que esperó 7 días, porque el profeta le había dicho 7 días. Así que el rey con sus 3,000 soldados está esperando 1 día, 2 días, 3 días. Llegó el 7.º día y dice la escritura: pero Samuel no venía. Y en el verso 4 dice: y todo Israel oyó que decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl. Entonces los filisteos se juntaron para pelear, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena del mar. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho y que el pueblo estaba en aprieto, se escondían en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Note, los 3,000 soldados están llenos de pánico.
El nerviosismo los atacó. ¿Qué vamos a hacer frente a tan grande enemigo? Y no llega Samuel. Y entonces el rey Saúl comete una locura y llama a los demás y le dice: tráiganme el sacrificio, porque vamos a hacer el sacrificio para arrancar la guerra, porque el profeta no viene. Y cuando él termina de hacer el sacrificio, viene llegando Samuel campante, tranquilo, y diciendo: ¿está todo listo? Ya llegué. Y el rey Saúl dice: yo ya me adelanté y yo hice el sacrificio. Y entonces el profeta Samuel le dice lo siguiente. Le dice: entonces Samuel dijo: locamente has hecho, no has guardado el mandamiento del Señor, mas ahora tu reino no será duradero, porque el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado el mandamiento del Señor. Entonces, note la palabra que le dice: locamente has actuado, locamente has hecho, te dejaste llevar de los nervios, te dejaste llevar del pánico y has hecho cosas que nunca debiste haber hecho. Y bueno, déjeme mostrarle unas decisiones alocadas que este hombre cometió, producto de no controlar el nervio o los nervios. Primera decisión alocada que Saúl hace es llevar 3,000 soldados para combatir un ejército de miles de soldados, cuando Saúl tenía más soldados en su ejército. Dice la escritura más adelante que el ejército de Israel tenía más de 210,000 soldados, pero Saúl solo se va con 3,000, y eso para mí es una acción alocada, sin planear, sin mirar lo que tiene por delante. Las personas que son nerviosas, que no se controlan, hacen cosas alocadas y por lo tanto imprudentes. Otra cosa alocada que hace el rey Saúl es promover un ayuno en una época de guerra. Y los soldados en ayuno no tenían fuerza, se morían de hambre y se les hacía agua a la boca, porque veían que en el campo había miel de abeja y no podían tomarla. Decisiones alocadas que hacía este hombre. Otra decisión alocada que hace este tipo, y es que se va a la guerra con un ejército cuando solo tenían 2 espadas. Dice la escritura que solo el rey Saúl y su hijo Jonatán tenían espada, el resto nadie tenía. ¿Y cómo van a pelear una guerra sin espada? Este señor de verdad que hace locuras, sin pensar, no está planeando nada. Y otra cosa loca que hace este rey, y es que toma el lugar del profeta para hacer un sacrificio que no le era permitido. Mis amigos y mis hermanos queridos, nosotros, llevados por los nervios, llevados por la ansiedad, vamos a hacer cosas sin planear, imprudentes. Vamos a hacer cosas que luego nos vamos a lamentar porque no van a salir bien. Todo lo que se hace alocadamente no sale bien. Y Saúl es un ejemplo de lo que no se debe hacer en la vida, especialmente en esta época donde la ansiedad nos ataca y queremos hacer decisiones, queremos salir de viaje, queremos vender cosas, queremos comprar cosas, queremos emprender, queremos cerrar el negocio, qué sé yo, tantas cosas que podemos hacer llevados por el miedo. ¿Qué pasó con Saúl por vivir una vida alocada, por no tener el freno a esas emociones alteradas? Dice la escritura en 1 de Samuel capítulo 14 verso 37 lo siguiente: y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Le preguntó, mas el Señor no le respondió. Cuando una persona actúa alocadamente, no va a tener respuesta de Dios. Dios no trabaja así.
Si tú quieres que Dios te respalde, tómate tiempo, cálmate, habla con Él, cuéntale a Dios lo que está pasando. No lo uses a Dios en tus locuras porque no te va a respaldar. Otra cosa que nos cuenta la Escritura en el capítulo 15, el verso 10, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Mire cómo dice: me pesa haber puesto como rey a Saúl. Dios estaba decepcionado de haber elegido a este hombre como el príncipe de su nación. Una persona alocada decepciona. Una persona que actúa llevada por nervios y hace cosas imprudentes, definitivamente va a provocar una decepción en los demás, porque los demás se dan cuenta que no se puede confiar en alguien así. Una persona alocada hace las cosas como quiera. Otra cosa que veo en la Escritura aquí en 1 Samuel 15, 26, y es importante que aprendamos de la conducta de este hombre, y dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey. Mire, te ha desechado para que no seas rey. Saúl, con sus locuras, con sus arrebatos, actuando sin calma, sin tranquilidad, sin medir bien las acciones, terminó cansando a Dios, y Dios lo echó, lo desechó y no lo usó como un instrumento. En otras palabras, Dios no lo respaldó nunca más. ¿Y sabe usted en qué año lo desechó? Lo desechó en el segundo año de su reinado. Pero dice la Escritura que él reinó 40 años. Eso está en el libro de los Hechos. 40 años Saúl gobernó Israel. Pero en el segundo año Dios le quitó el respaldo, Dios lo desechó, por cuanto era un hombre alocado, era un hombre apresurado, era un hombre que no calculaba, que no planeaba, no organizaba, sino que se lanzaba nomás, llevado por los nervios, por la ansiedad, por la angustia que sentía. Simplemente se dejaba llevar de sus emociones. Mis queridos hermanos y amigos, cuando las personas actúan así, pierden la confianza de los demás. Si un esposo actúa alocadamente, va a terminar decepcionando a su esposa y a sus hijos, y probablemente su familia no le va a respaldar. Si un novio se altera y llevado por los nervios por no perder su novia, va a hacer cosas imprudentes, puede terminar decepcionando a la novia y a los padres, y por lo tanto perder toda la confianza que le estaban dando. Por lo tanto, mi consejo es: controla los nervios. No te dejes dominar de los nervios. No permitas que la ansiedad o la angustia que te vienen te lleven a hacer algo imprudente. ¿Cómo vamos a controlar? Entonces, permítame mostrarles otro ejemplo. El sucesor del rey Saúl se llama David. Y David nos enseña todo lo opuesto al rey Saúl. David es un hombre que controla los nervios, controla el estrés. Él también era atacado por ansiedad, pero él sabía cómo hacer las cosas bien. Y quiero darle aquí unos consejos que el rey David nos deja en la bendita palabra de Dios. Entonces, 1 Samuel capítulo 30, el verso 3, le leo lo que la bendita palabra de Dios nos enseña. Capítulo 30, verso 3. Dice: vino pues David con los suyos. Los suyos significa un ejército de 600 hombres que él tenía. Y vinieron con David y a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres, las mujeres de sus soldados, y la mujer de David, y los hijos de ellos habían sido secuestrados. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas, porque las mujeres de David habían sido llevadas cautivas. Entonces David
se angustió mucho. Mire, mire, entró en nervios, le atacaron los nervios al rey David. ¿Por qué? Porque primero sus mujeres han sido secuestradas, sus hijos están secuestrados y encima su ejército está culpándole a David de ser el causante de haberlos tenido peleando batallas, y por lo tanto su familia ha quedado descuidada y ahora está perdida. Y dice que querían apedrearlo, pues todo el pueblo estaba con una amargura de alma, cada uno por su familia. Mas David se fortaleció en Dios. El rey David, lleno de angustia, de ansiedad por lo que está viviendo, lo único que atina es tirarse a los pies del Señor. Y mire lo que dice: y David consultó a Jehová diciendo: Señor, ¿perseguiré a los secuestradores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le contestó y le dijo: síguelos, porque los vas a alcanzar y vas a librarlos a los cautivos. Aquí viene el primer paso que tienes que hacer cuando te ataquen los nervios. Número 1, pregúntale a Dios por cada paso que vas a dar. David era un guerrero, David sabía pelear, David era un hombre, un líder, tenía su espada. Él vencía a los enemigos, derrotó al gigante Goliat. Así que David tenía la experiencia y la capacidad para salir corriendo a rescatar a su mujer y a sus hijos. Pero David no salió corriendo. No salió, no se alocó, sino que David se postró de rodillas y le pidió a Dios: Señor, ¿debo seguirlos? ¿Tú crees que debo seguirlos? ¿Tú me vas a respaldar? Y el Señor le dijo: sí, síguelos, David, yo te respaldo. ¿Los vas a reconquistar? Claro, yo estoy contigo. Qué hermoso cuando en medio de la ansiedad y de los nervios tomas tiempo para preguntarle a Dios si Él te va a respaldar. Miren, hermanos, controlémonos. Yo sé que algunos están llenos de ansiedad y quieren salir corriendo de la casa a trabajar, pero también hay que preguntarle a Dios. Algunos ya en estos momentos quieren salir del hogar botando a su pareja. Pregúntale a Dios si Él está detrás de eso. Porque por los nervios tú puedes terminar atándote, convirtiendo una atadura en tu vida, una maldición, producto de alocarte. Ya tú viste cómo el rey Saúl perdió el respaldo de Dios, perdió el reino, perdió la gracia de Dios, porque el Señor lo desechó. Con una persona alocada que hace cosas locas, el Señor no puede trabajar. Entonces, primera cosa, pregúntale a Dios por cada paso que estás dando. La segunda cosa que quiero mostrarle de cómo manejarnos en un tiempo de nerviosismo, y es preguntarle a las personas experimentadas si lo que voy a hacer estará bien o estará mal. Por ejemplo, si tú estás pensando separarte de tu pareja porque hay crisis en la pareja, pregúntale a los matrimonios que tienen más años que tú si deberías hacerlo o deberías parar o deberías esperar. Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 15, unas enseñanzas tremendas acerca de la consejería, la importancia que tiene pedir un consejo antes de tomar una decisión. Quiero leer el capítulo 15, verso 5. Verso 5. Dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que escucha la corrección vendrá a ser prudente. Ojo, el que escucha el consejo de su padre. Un hijo, antes de tomar una decisión, debe llamar a su papá, a su mamá y decirle: papi, estoy pensando hacer esto, ¿qué opinas tú? Yo te aseguro que tu papá te va a dar la dirección más sabia para que no te aloques y no te equivoques. Mire lo que dice el verso 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejos
se afirman los pensamientos. Si tú tienes pensamientos o planes para hacer algo en la vida, un proyecto, una empresa, un negocio, un viaje o un matrimonio o la petición de mano de tu pareja, cualquier cosa que tienes en la mente, y tú le preguntas a los que son de mayor experiencia sobre lo que vas a hacer, ellos te pueden ayudar a pulir ese pensamiento. Ellos te van a decir: muy bien, le felicito, buena idea, pero tenga en cuenta esto. Y cuando una persona de experiencia te da un consejo sabio, eso te ayuda a hacer fuerte el proyecto y tú vas con más seguridad a tomar las decisiones. Entonces, escuchar a los consejos de los adultos, de los mayores, de los experimentados es prudente. Pero mire lo que dice el verso 31, Proverbios 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Los que escuchan las amonestaciones de la vida. ¿Sabes de quién tienes que tomar consejo? Toma consejo de tus padres, que son los que más te quieren y los que quieren el bien para ti. Toma consejo de las personas expertas y mayores que tú, y toma consejo de la escuela de la vida. Porque el que entiende las lecciones de la vida no las repite cuando ya le hicieron sufrir. Por ejemplo, si alguna vez yo tomé una mala decisión y yo sufrí por esa mala decisión, la vida me enseñó a mí una lección, que no se debe hacer ese tipo de cosas. Entonces yo, con ese antecedente de la vida, con esa lección, yo la próxima digo: no quiero que me vuelva a pasar lo que me sucedió tal vez o tal día. Y estoy aprendiendo del consejo de la vida. Hay personas que fracasan una vez y nunca aprenden, y vuelven a fracasar por segunda vez y no aprenden, y vuelven a fracasar tercera vez y no aprenden, porque no escuchan el consejo de la vida. Entonces, número 1, no hagas nada sin pedir la dirección de Dios en cada paso que des. Número 2, pregúntale a la gente de mayor experiencia si lo que vas a hacer estará bien o estará mal, o si tienes que ajustar algo. Pero número 3, la palabra bendita de Dios en el libro del Salmo capítulo 40 tiene un ejemplo precioso que quiero leértelo. Salmo 40, verso 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Mire, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Note, el rey David nos cuenta que él había caído en un pozo, donde él le pone el nombre de pozo de la desesperación. En otras palabras, una persona puede estar metida en un pozo que lo desespera, que lo llena de ansiedad, que lo altera en sus nervios y no sabe cómo salir. Y el rey David nos dice: pacientemente esperé que Dios venga a ayudarme. Pacientemente. ¿Cómo poder estar con paciencia en la desesperación? Es algo raro, porque cuando tú te desesperas, tú no tienes paciencia. Pero el rey David nos dice: yo aprendí a desarrollar paciencia en medio de la ansiedad. Cuando me atacaban los nervios, yo tenía paciencia, porque Dios iba a ayudarme a salir de eso. Entonces, ¿qué es lo que le quiero enseñar con eso? Si usted tiene un problema de pareja y eso lo llena de nervios, de ansiedad, o usted tiene un problema con los hijos y eso lo tiene con ansiedad o con nervios, o tiene un problema de finanzas, no tienes dinero, o tienes un problema de salud, o tienes un problema de trabajo, o simplemente tienes temor salir o emprender un negocio y te desesperas, te llenas de ansiedad, nervios, porque no sabes cómo hacerlo, no sabes si va a funcionar o no va a funcionar. ¿Qué debes hacer allí? El rey David nos dice: pacientemente esperé en el Señor y Él me sacó del pozo
de la desesperación. Me sacó, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. En otras palabras, Él alimentó mi vida, Él me dio esperanza, Él me dio alegría, Él me sacó de la ansiedad cuando yo esperé en Dios. Entonces el tercer paso que quiero compartir es: desarrolla la paciencia en medio de la ansiedad. Por favor, espera en Dios. No corras a hacer cosas. Por ejemplo, mire, en estos momentos se nos dice que ya estamos pasando de semáforo rojo a amarillo. Y la gente me pregunta: pastor, ¿y cuándo hay culto? ¿Y cuándo abrimos la iglesia? ¿Y cuándo llegamos? Y yo les digo: paciencia. No porque ya estamos en amarillo vamos a abrir las puertas. No, hay que tomar todas las medidas, hay que orar a Dios, preguntarle a Dios cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos. No es cuestión de correr al templo. ¿Acaso que en el templo está Dios y no está en la casa? Dios está en toda parte. Pero si Dios nos dice: tranquilo, espera todavía en casa, con paciencia, ya mismo te saco de esa desesperación, pero es con la bendición de Dios y la protección de Dios. Imagínate que abrimos las puertas del templo, viene la gente y se contagia, y luego entramos en ansiedad vuelta y desesperados viendo que se muere tal hermano. Y eso no queremos. Entonces, tener paciencia en medio de la desesperación es algo que toca trabajar. Por lo tanto, quiero concluir con esto. La Biblia nos da testimonio de muchas personas que, llevados por el nervio, se alocaron y cometieron malas decisiones y hicieron cosas que no agradó a Dios y terminaron siendo rechazados y desechados. Y perdieron la confianza de Dios, perdieron la confianza de los demás, como el rey Saúl. El rey Saúl perdió a Dios y perdió a Samuel, su amigo, y perdió a su ejército, porque los soldados ya no le querían ayudar. Un hombre alocado no puede tener la confianza de los demás. No pierdas la confianza, no arriesgues tu confianza haciendo cosas locas. Hagamos lo que el rey David nos enseña. El rey David, en medio de la angustia y del nerviosismo o de la desesperación que él vivía, él nos enseña lo siguiente. Él dice en su palabra: el día en que yo temo, yo en ti confío. Mire, cuando yo tengo nervios, en ti confío. Y se acuerdan el Salmo 4 cuando él decía: muchos son los que preguntan, ¿quién nos podrá ayudar? Así preguntaba la gente. ¿Y quién nos podrá ayudar en esta crisis que estamos viviendo? Mas tú, Señor, das alegría a mi corazón. Por eso en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. El rey David no era inmune al sufrimiento, no era inmune a la desesperación. Él sí se angustiaba, sí se desesperaba, sí sufría, sí se ponía nervioso, pero a diferencia de Saúl, él decía: Señor, en ti confío, ayúdame, dirígeme, no me quiero equivocar. Señor, dime cómo hago, dime si voy, dime si sigo, dime si me quedo. Señor, dirígeme tú. Y cuando usted y yo tenemos esta actitud de depender de Dios cuando estamos nerviosos o alterados, Dios te da la paz que tú necesitas. Por eso el rey David dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque tú me haces vivir con una confianza absoluta. No tengo miedo, sí tengo nervios, porque ¿sabes una cosa? Toda persona que va a empezar algo nuevo tiene nervios. Por ejemplo, si hoy te llaman a una entrevista, tú tienes nervios. Si hoy te dicen que vas a dar un testimonio, tú tienes nervios. Si alguien te dice: quiero que usted comparta un tema sobre cierta cosa, tú tienes nervios. Y si por los nervios tú dices: no, yo no lo hago, me da nervio, no lo hago, tú te atas al pánico. El pánico te controla y no te deja desarrollarte.
Pero si tú con nervios y todo le dices a Dios: Señor, tengo nervio, pero dame sabiduría. Hoy tengo que hablar, hoy tengo que presentarme, hoy tengo que decir cosas. Ayúdame. Si tú lo haces superando eso, dependiendo de Dios, tú te conviertes en una persona que desarrolla confianza, seguridad, te atreves. Y por lo tanto yo quiero animarte que el nerviosismo que a algunos los paraliza, a ti te lance a los brazos de Dios. Que el nerviosismo te lance a los brazos de Dios y allí te calmes, allí descanses y allí tomes buenas decisiones. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tus decisiones, que Dios dirija los momentos de estrés que tú estás viviendo. Yo te entiendo, yo sé por lo que tú estás pasando, porque yo paso lo mismo. Yo paso momentos de ansiedad, momentos de estrés, hay momentos de miedo, pero cada vez que me ataca eso, le digo a Dios: en ti confío, ayúdame a hacerlo, tengo que hacerlo, y lo hago, y he podido ver la gloria de Dios. Tú también vas a ver la mano de Dios en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, en tu salud. No te desesperes, porque la mano de Dios va a estar contigo y te va a levantar. Oremos a Dios y démosle gracias, porque Él es nuestro refugio en los momentos de ansiedad. Querido Dios y Padre Celestial, muchas gracias, porque tu palabra nos recuerda que un momento de ansiedad, un momento de nervios, puede ser la oportunidad del fracaso, o puede ser la oportunidad de conocer tu gloria, de ver tu mano sobre nosotros. El nerviosismo no nos tiene que paralizar, no nos tiene que detener. El nerviosismo nos tiene que llevar a los brazos tuyos para descansar, para protegernos y para depender de ti solamente, para que aprendamos a hacer todas las cosas en la vida dependiendo de tu fuerza y no de nuestras propias fuerzas. Padre, yo ruego por cada persona que está viviendo un tiempo de estrés, un tiempo de ansiedad, por aquellos que tienen nervios de contagiarse, tienen nervios de salir, por aquellos que tienen nervios cuando se acuestan y no pueden dormir. Te pido por aquellos que tienen nervios porque a lo mejor tienen que empezar un negocio y no saben cómo va a salir, no saben si el cliente les va a comprar, tienen incertidumbre. Te pido en el nombre de Jesús que todo este espíritu de nervios, este espíritu de ansiedad que nos ataca, que nos golpea, no pueda detenernos, sino que nos levantemos, lo superemos confiando en ti. Sí, Señor, abrázanos, Padre, y sácanos del pozo de la desesperación, sácanos a un lugar espacioso y llena de alegría nuestro corazón y de esperanza de saber que tú eres mi Padre, que nunca me dejarás. Dependo de ti, Señor. Muchas gracias. En ti descanso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, amigos, un abrazo a la distancia. Que Dios te siga cuidando y guiando en cada paso que des. Seguimos orando por ustedes, no se olviden de eso. Llámenos o mándenos un mensaje si usted necesita alguna ayuda de parte nuestra. Dios te bendiga. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es
amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció.